Conozco a un niño al que le aterrorizaban los monstruos. Su primer susto fue con tan solo 2 años. Un monstruo se acercó a su cuna y gritó: ¡Vengo a por ti! A partir de ese momento, Guillermo comenzó a ver monstruos cada noche. Aparecían en cualquier parte, debajo de la alfombra, dentro del armario, detrás de la cama. Solo él podía verlos. Así empieza un fantástico, maravilloso libro, una obra que estamos estrenando, con mucho que contar, muchísimo que contar, y con libre albedrío, todo el libre albedrío del mundo. Mantengo el tono del inicio de este gran libro. Querida Gemma Sirvent, editora, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bienvenida. Querida autora de este libro, Sol Ruiz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya de entrada, enhorabuena. Oh. De entrada, ¿eh? Yo te quiero para el audiolibro, ¿eh? ¿Sí? Qué maravilla, por favor. Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Antonio, No me digas. Antonio, te vamos a poner un Esto compromiso se aquí lo en dirás- Antena. Es que Esto te se lo estaba dirás a todos. escuchando y ¿Ah, digo, ¿es él? ¿Es esa voz? Y dejadme que salude a la tercera elementa de mucho que contar, que tiene cosas que contar también esta semana. Soy la que sujeta el libro. Paula Mandarín. Buenos días. Y sobre todo Elementa. No, pero te voy a pedir, fíjate, para empezar, luego más adelante, tu opinión, tu crítica, sé que eres objetiva, ¿no? Sobre este libro. Súper objetiva, además. Sí, súper objetiva. Y más cositas que vamos a avanzar en cuanto a Paula Mandarín, que tiene agenda, pronto. Pero empiezo por la señora autora, bueno, el título, que no lo he dicho con la emoción, Guillermo del Toro, el niño que pactó con los monstruos. ¿Cómo se enciende la bombilla, Sol? ¿Cómo y por qué? Pues surge después del de los vampiros. Sí. Como yo investigo mucho, es verdad que había estudiado sobre el director de Nosferatu, ¿no? Y como que tenía como muchas anécdotas. Yo soy la niña de las anécdotas, me encanta quedarme con chorradas de ese tipo y mis alumnos lo saben. Y hablando con Gemma, ella tiene la colección de cine que tiene, ¿no? Y ella me dijo, bueno, pues tengo por ahí... ¿A ti te gusta Guillermo del Toro? Y yo dije, sí. Dice, pues tú quieres hacer una biografía así como... Y yo dije, claro. Sí, ¿no? Y me fui a mi casa y me puse a trabajar como una loca. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que Sí, firmar? no, se Sí. apunta a un bombardeo. Es que me encanta, o sea, es que Guillermo, es que yo, o sea, mi mundo es la fantasía, me encanta, o sea, es como una oportunidad única, cuando lo vives desde pequeña, cuando la literatura, el cine, lo que más te llena es precisamente este mundo, y te dicen que quieres que si ilustras aquí a Guillermo y si escribes sobre él, pues ¿Qué vas nada, a dije, decir? qué bien. Total. Dame un par de años, que luego fue menos, pero Luego fueron unos mesecillos, fueron unos mesecillos, pero bien. porque Sol se hace los libros así. Claro que sí. Pues señora editora, Se pone en plan intensivo. la siguiente pregunta la ves venir, ¿no? Imagino, ¿por qué Guillermo del Toro? ¿Por qué Guillermo del Toro? Bueno, la verdad que Sol y yo compartimos esa pasión por la fantasía, por las historias del universo fantástico y que tienen ese puntito un poquito oscurillo, misterioso, intrigante, que da un poquito de miedo, pero al mismo tiempo es irremediablemente irresistible. Y la verdad que en el cine de Guillermo del Toro se juntan todos esos elementos. Y bueno, un poco la idea de esta colección de cine es que al final el autor, o en este caso son autoras hasta ahora, 2 autoras de esta colección, bueno, y un autor, porque también tengo este libro sobre François Truffaut. Sí. O sea, los encargos en realidad vienen un poco por la pasión que tenga ese autor o autora por la figura de la que va a hablar. O sea, a mí no me interesa una biografía desde un punto de vista objetivo. En realidad lo que me interesa es alguien que esté apasionada por su cine y por la figura de estos creadores y que de repente pues, te pueda hablar desde la emoción de esos autores. Y además me interesa mucho enfocarlo en la infancia, que es muy curioso ver cómo todos estos directores de cine
tienen hasta ahora directores, habrá directoras también, tienen como un universo muy particular, muy basado en experiencias en la infancia. Ujú. Y han creado todo ese mundo que forma parte de su cine y que además tiene como una continuidad de una película a otra. Y bueno, para mí son directores muy, muy especiales. Todos de los que hemos hablado son directores que a mí me fascinan. Sí. Y al mismo tiempo también le fascina a la autora igual al autor del libro. Y bueno, y con Sol era fácil acertar. Es Era garantía, evidente. es garantía, ¿no? Total. Era fácil acertar. Sí. Y aparte por la pasión por Guillermo En del todos Toro. los sentidos. su Sí, era fácil trayectoria. acertar con Claro. el director del que tenía que hablar y con la puesta en escena, que así me gusta llamar Ujú. a lo que hacen estos creadores maravillosos con la vida de estos creadores también. Este libro pretende sobre todo rendir un tributo, ya de entrada, un Sí, un sencillo, homenaje. pero un gran tributo y homenaje a Guillermo del Toro, ¿no? Al final es lo que dice ella, cuando realmente te apasiona un director de cine, cuando te gusta realmente lo que hace, bueno, no solo eso, es que el libro me ha permitido ir más allá de lo que habitualmente a lo mejor puedes conocer a un director de cine, ¿no? Porque he estado investigando adrede cómo había sido su infancia, qué cosas de su infancia había volcado en sus películas. Y claro, cuando hemos revisionado todo su cine en casa, con mis hijos también, y veíamos las películas en modo apuntes, o sea, era a ver quién pillaba más cosas que pudiéramos sacar, o sea, porque ya habíamos visto todo su cine, evidentemente, era un director que a nosotros nos ha encantado siempre, en mi casa la fantasía se consume, y es que ya era como ir mirando más allá, ¿no? Entonces, cuando lo estudias con profundidad te das cuenta de que todavía tiene como... Hay gente que a lo mejor la fantasía, es verdad que está como... Es como un género que parece que Sí, siempre está es un de poco menos, denostado, ¿no? Sí. sí. Y sin embargo te das cuenta de que hay un director detrás con una capacidad tan impresionante de, pues eso, de enlazar conceptos, de... es Y que de las paletas de atarlo, color, de sí, atar todo. unos con otros, es increíble, o sea, absolutamente increíble. Entonces ha sido una oportunidad grandísima, o sea, para mí ha sido la parte del estudio, porque luego la ilustración, pues bueno, ha sido la primera parte, el libro está como dividido en dos partes, Sí. de hecho la paleta del color está así también, entonces tiene como una parte que es su infancia, y luego la parte de su filmografía, que está enlazada con eventos que a él le iban pasando un poquito de pequeño y que yo encontraba que tenían relación con sus películas. O sea, cosas que él ha ido narrando, que ha ido contando en entrevistas, que todo el mundo hemos visto por todos sitios, porque además Guillermo del Toro es una persona como muy generosa, ¿no? Y te cuenta sus procesos y te habla de unas charlas maravillosas, que dan una gana de hacer de todo después de oírlo. Y entonces, claro, quería que eso se viera muy reflejado en el álbum. Entonces hay una serie de cosas que a lo mejor no saltan a la vista, pero sí están ahí, porque a él le pasa eso en sus películas, que a lo mejor dices, Hellboy era rojo, pero es que usó una cantidad de gamas de rojo porque estaba obsesionado con que tuviera que tener esa calidad, y eso se ve, o sea, en una película, cuando tú estás viendo una peli que se ha cuidado tanto el detalle, pues salta a la vista. Entonces, era lo que quería, cuidar mucho el detalle en ese tipo de cosas en el libro, ¿no? Sí, de y que hecho, estuvieran muy relacionadas hay con un montón él. de guiños, Sí, hay un o montón sea, de guiños. es un libro que pasa un poco como en las películas de Guillermo, que va poniendo elementos pues, de sus obsesiones, de su cine, de su forma de entender el mundo, y las va mezclando de una película a otra, que a lo mejor no te das cuenta porque está en segundo plano, porque es parte del decorado, del escenario, de elementos así que Claro, tienen esa era una de las algunos- cosas que tomábamos apuntes, ¿no? Y además fue uno de mis hijos que me dijo, ¡hala! Pero si esos botes que hay detrás son del espinazo del diablo y ahora están saliendo en no sé... O sea, que íbamos dándonos cuenta cómo él iba recuperando de otras películas y utilizaba incluso planos iguales. O sea, que ha sido un análisis... Ay, Qué bueno, maravilloso. total y completo hasta el último Sí, detalle, ¿no? Sí, Ya no sí. solo por todo Soñaba lo que... con él, ¿eh? Directamente, ¿no? Directamente, como si fuéramos de la familia. Pero no soñabas con monstruos, ¿no? El monstruo era él en el mejor sentido, ¿no? Sí, él era el monstruo, el gran monstruo. Qué bueno. Es que además, fíjate, bueno, ilustración que te voy a decir, maravillosa, ¿no? Lo siguiente, y luego empiezas hablando, además de lo que hemos comentado, como tarjeta de presentación de su padre Federico, de su madre Guadalupe. O sea, hay un trabajo de documentación Sí, espectacular muy, también, muy ¿no? exhaustivo, sí, sí, sí. De su Sí. abuela, que era una Bueno, figura con la abuela. súper importante. De cómo le influye también. Sí, sí, claro. sí.
Sí, sus compañeros de clase, el cine, las películas que vio, o sea, toda la infancia. Las lecturas, que para él la literatura es muy, muy importante. Bueno, de hecho, cuéntale, sí, vale. Os voy a contar algo, esto es una anécdota, ¿vale? Sí. El año pasado fue, ¿no? En Sí. Bolonia, claro, yo ya tenía este proyecto, así que me lo había lanzado aquí la jefa, y yo pues enseguida siempre me gusta hacer como una ilustración que para mí es como la ilustración que me da pie como a crear, ¿no? Donde ya meto los personajes. Bueno, siempre empiezo con algún personaje, ¿verdad? Que empecé con el fauno, que quería hacerlo niño, porque se conocieron de niños y entonces tenía que ser un fauno más jovenzuelo. Sí. Entonces empecé... Más alevín. Ahí solamente tenía 1000 años. Ahí, sí, 1500 estaba ahí. 1000 añitos recién Estaba en una cumplidos. etapa difícil, ¿no? Sí, estaba ahí. Complicada. Y entonces crear el personaje, jugar con el Guillermo que podría ser de niño y con su habitación. Y para mí era como súper importante, bueno, esto viene también del cine y Guillermo también es una película que le gusta mucho, pero hay una peli que a nosotras además nos encanta, que es Dentro del laberinto, una peli ochentera con David Bowie maravillosa, donde ella en su habitación tiene... Cada objeto, cada personaje que va a aparecer y que la va a acompañar en la historia están en su cuarto, en su dormitorio. Y te das cuenta de que están ahí representados. Y yo quería hacer como esa escena, ¿no? Y entonces hice esta ilustración, que es el dormitorio de Guillermo, que está ahí teniendo una conversación con su amiguillo el fauno, y está lleno de cosas que van a aparecer luego en sus películas. Y con esta ilustración me presenté en Bolonia. Bueno, iba con ella, pero en la fiesta ahí, la super fiesta, le dije... Estamos hablando de este año, ¿no? Del año pasado. Ah, del año pasado. Le digo, Sí. Gemma, tengo una cosita para enseñarte, a ver si te gusta. Digo, ahora que la pillo así, que se ha tomado Que se una ha tomado una- copichuela de... pero... Que está especialmente Está contenta. Está contenta. Y entonces le enseñé esta ilustración en concreto. Y ya cuando vi la cara que Guau. puso, dijo, bueno, pues vamos por buen Le brillaban camino. los ojitos en ese momento más, Bueno, ¿no? es Un que, poquito más. por favor, o sea, es la ilustración. Yo siempre digo que todos los álbumes tienen una ilustración, una doble página, que es la ilustración Esa que sería, ¿no? representa Claro. pues todo el espíritu del libro y que es como fundamental, es la pieza clave, ¿no?, de la narrativa del libro, y para mí es esta. Claro, empezó por aquí. Empecé por mitad del libro. Pero bueno, lo tenías clarísimo, ¿no? Como también... Es que para mí esa era como la ilustración que me iba a dar paso a contar todo. O sea, es el niño que pactó con los monstruos y es el momento del pacto. Él está ahí haciendo un pacto, pero tiene todo eso cargado en su habitación, todo lo que le rodea, todo lo que hace está ahí, todo lo que va a aparecer luego en sus películas, porque ya lo lleva desde pequeño. Al final muchas veces, a mí me pasa, tengo una anécdota y es que hubo un momento que con mis alumnos me dijeron un día que por qué siempre dibujaba zapatitos rojos. Y yo dije, pues, no sé, estaré traumada. No sé. Con el rojo. Sí, no sé, pues dije, pues quedan monos, o llaman la atención, es un acento de color, pero luego me di cuenta que en mi subconsciente, cuando llegué a casa un día de mis padres, me puse a revisar fotos de pequeña y tengo un montón de fotos con 3 y 4 años con unos zapatos rojos. Anda. No sé por qué, mi madre me llevaba con zapatos rojos que no pegan con nada. Pero yo creo que es algo que de lo que tú vas alimentándote, y todo lo que él ha volcado luego en su cine es de lo que se ha alimentado de pequeño, de las historias que veía, de los libros que leía, de las cosas que le pasaban. Así que, de hecho, hay un montón de cosas que hemos tenido que quitar porque Sí, era como... podemos hacer una segunda parte o un libro de Descartes solamente, porque la verdad que Es tiene que- una vida apasionante este hombre. Total. De toda su vida, es decir, lo que más te ha sorprendido, y aquí amplío, lo que más os ha sorprendido conociéndolo prácticamente todo Guillermo del Toro, que está plasmado aquí, ¿qué sería? Algo que no te esperabas de la vida de Guillermo del Toro. Esta no la veía venir. esta No, no pregunta, la ¿eh? veía venir. Yo creo que dónde ha llegado, desde dónde viene. O sea, cuando realmente te das cuenta, hay mucha parte de su etapa infantil que no he considerado que debería estar en el libro, porque bueno, al final pues México es un país que todos conocemos las circunstancias que hay, y es verdad que él ha visto cosas que no deberían ver los niños. Sí. Entonces, partir de ahí, conseguir llegar donde está y mantenerse como se mantiene, ¿no? Con esa generosidad, o sea, todavía estando en su sitio, ¿no? Esa defensa que hace todavía de su pueblo, de sus raíces, en su cine lo lleva, ¿no? Me parece increíble. Pero sí que me llamó mucho la atención también
el hecho, claro, es que era súper blanquito, súper rubito, súper con los ojos azules, ¿no? Y era como muy diferente, ¿no?, al estereotipo que todos tenemos. Y me parecía muy chulo pues darnos cuenta de que, bueno, pues que hay gente de todo tipo en todos sitios y que él desde un sitio muy humilde ha llegado a un sitio muy grande. ¿Qué recorrido tiene a partir de ahora? Quiero decir, tenemos presentación ya mismo, ¿no? Para empezar. Sí. Este sábado en Picasso Ujú. va a haber una presentación a las 12. Sí. Y bueno, pues ahí contaré secretillos que no estoy contando y aquí, cositas- porque hay un Bueno, montón cositas de de cosas. la- lanza uno pequeñito, Cositas de no las sé, guardas, alguno. que a mí Pues, las guardas me alucinan. Las guardas han sido divertidísimas, porque además yo tengo bastante Diógenes. Guardo muchas cositas. De hecho, trabajo mucho desde el objeto y desde las cosas curiosas. O a veces hay gente que me dice, es que voy contigo a lo mejor andando y de repente me agacho a coger un palito y me lo guardo. Y me lo llevo a casa porque he visto algo en ese tronquito o lo que sea. Entonces yo tengo cajitas así, a estilo gabinete de curiosidades de Guillermo y bueno, me parecía interesante que apareciera así como representado, porque además él es un gran coleccionista. De hecho aparece una de las páginas, lo hemos dedicado a la gran casa que tiene. Bueno, es que tiene una casa. Una mansión, que de hecho creo que hay parte de la exposición, no sé si está todavía dando vueltas, itinerante, de todo lo que él va guardando y coleccionando en referencia pues a libros, a películas. Así que yo me siento tan es mi identificada con él. Total. Soy tan friki. Esto es importante también, que os sentís, para empezar, identificadas en puntos o sea, determinados de como- Guillermo del Toro. Sí, Claro. sí. Sí. Además, a mí una cosa que me encanta es que es muy amigo de sus amigos. Él tiene además una cuadrilla ahí de directores con los que siempre cuenta, que se consultan cosas y... Que sigue siendo muy friki. Y luego los fines de semana se junta a pintar figuritas, por favor. Pero que yo empecé pintando figuritas. Es que este Todo hombre cuadra, todo maravilloso. cuadra. Invítame a pintar figuritas. Está Guillermo. predestinado. Oye, imagino Guillermo, que te queremos. imagino intentaréis hacérselo llegar de algún modo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos una dirección y vamos a intentar hacérselo llegar y tenemos también un contacto ahí en medio. Ah, sí, hay un contacto. Sí, Ajá. de eso te contamos cosas otro día. Vale, que sí, es un sí, poquito sin problema. secreto. Pero ya me quedo más tranquilo porque sería una gozada y encima si os responde. Oh, Sí. sería lo más. Bueno, Además, imagínate, voy a ir a México. Va a ir a Vas a ir a Guadalajara México. porque Vaya. Guillermo es de Guadalajara. Ajá. Además, el director de la Feria del Libro de Guadalajara nos dijo que en alguna ocasión ha ido a la Feria del Libro, porque además él es muy friki de la literatura también. Y Ese va a ser el momento. imagínate, Ese va a ser el sería momento. tan Bueno, bonito bueno. vernos allí con él. Bueno, el colofón. Yo Tremendo. lloraría mucho, no creo que pudiera ni decirle ¿Para cuándo? nada. ¿Cuándo será? Me quedaría impactada. Es a final de noviembre, principios de diciembre. Es una feria que dura bastantes días, son como 10 o 12 Sí, súper larga. o 15. y estaremos por allí, las dos. Yo Sí, tengo sí, mi sí, caseta allí, o sea, mi stand. Voy ya desde hace 2 años. Y bueno, pues imagínate. Vamos a intentar presentarlo allí también. Ahí estamos esperando que nos respondan de la feria. Estuvimos reunidas con ellos en Bolonia Sí. y en principio pues presentaremos allí el libro y bueno, intentaremos contactar con Guille. Ahora sería perfecto que el locutor dijese aquello de ¿a que no? Tengo una llamada. ¿A que no sabéis a quién tenemos al otro lado ¡No! del team o del Zoom? Yo creo que las dos del impacto nos Tendría que hablar desmayamos. con Paula, ¿vale? Nos quedaríamos completamente heladas. Guillermo del Toro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ves? Bueno, me dirijo a Paula Mandarina como crítica, no sé si la lectora cero, imagino, ¿no? No sé si ha sido la 0, la 1 o la 2, pero Sí, por ahí he pero estado. Por ahí has estado. Y es curioso, porque soy de las personas más objetivas del mundo, porque no conocía apenas a Guillermo del Toro. Sí, Solo además había visto allá- El laberinto del fauno y no me gusta el cine de fantasía. Con El lo cual tema de la estoy- fantasía no... Estoy súper lejos de este mundo. Y cuando el otro día me lo entregaron y lo tuve entre las manos, lo leí. Y claro, para mí fue un descubrimiento decir, pero ¿y este señor tan fascinante? Qué maravilla de vida, qué guay, qué chulada todo lo que hace. Y qué chulo ese universo que tiene en su interior, en la cabeza. O sea, ahora mismo estoy muy enganchada a Guillermo del Toro y tengo muchas ganas de descubrir más. Lo cual me hace llevar a la conclusión de que este tipo de libros te llevan
a querer más. Total. Te dan como esa pildorita y además te la ponen en forma de cuento, de una forma muy dulce, muy bonita, te la dejan entrar y de repente necesitas saber más y tienes el interés por ver las películas. Claro. A pesar de no ser películas de algo que me interese demasiado, pero quieres saber más del universo de Guillermo. Creo que es muy chulo, muy O sea interesante. que sí o sí, nota 10 o lo siguiente incluso, ¿no? Por ahora Sobre hasta un 10. 15, porque ya te digo que me tiene como muy enganchada. Es que de verdad tengo muchas ganas de saber más. Es verdad que mucha gente nos está diciendo eso, que hay películas que a lo mejor había visto una, es como que le llamaba la atención y ahora de repente pues están revisitando todas las películas que las que no habían visto y revisitando las que habían visto y a lo mejor con otra mirada, ¿no? Claro. Con otros ojos. Y reconectándose al cine de Guillermo del Toro y a la vida de Guillermo del Toro, ¿no? Tengo por aquí Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo, Blade, Hellboy mencionada, El Laberinto del Fauno, por supuesto, mencionado, la segunda entrega de Hellboy, Pacific Rim, La Cumbre Escarlata, La Forma del Agua, hemos abierto con esa maravilla, tema central, banda sonora, El Callejón de las Almas Perdidas, Pinocho, ¿con cuál se quedaría Sol Ruiz? Ahora te meto yo en un brete directamente. No, ¿Todas no. estas o es A ver, imposible todas son quedar? maravillosas. Todas Es son verdad que casi todo el maravillosas. mundo se queda con La Forma del Agua, pero es que yo a mí ese fauno, yo Es lo que es siento, eterno, pero ¿no? yo abrir, es que es un cuento de hadas desde el principio hasta el final, con todas las pruebas, bueno, el uso de la paleta del color es increíble y luego que encima sea capaz de contar ese cuento con ese trasfondo, al final es una peli que pueden estar viendo niños y se están quedando en lo superficial, ¿no? En el cuento de hadas, en esa niña que está jugando y luego tiene una crudeza detrás. Bueno, es que me parece redonda esa película. Yo lo siento, pero para mí el fauno, vamos, es que además yo creo que cuando vi ese personaje, el movimiento que tiene, que además estuve viendo a ver quién había estado detrás, que está detrás de muchos de los personajes de él, que están como muy vestidos, el pez, el compañero Hellboy. de Hellboy, exactamente. Y dices, ¿cómo es capaz de cambiar el movimiento de un personaje a otro, ¿no? Ese actor, ¿no? Que en un personaje es como súper delicado, súper elegante y de repente pasa a ser tan brusco en el fauno, ¿no? Y es como roto ese movimiento que tiene que parece que está ahí en medio camino de la historia. Bueno, es que a mí esa película, bueno, es que no puedo, es que no veis, me emociona. Total. O sea, me emociona hablar de él. Súper impactante. En un momento es determinado, impactante. tú cuentas y compartes. Ha mostrado al mundo lo que somos con nuestras maravillosas imperfecciones para que todos nos veamos reflejados en el niño que un día fue. Sabemos que le quedan muchas historias por contar, pues tiene un cajón lleno de ellas y sin duda estaremos a su lado en cada una. Este es nuestro pacto con Guillermo del Toro. ¿Ve? Qué bonito, ¿eh? Buah, maravilloso. Es que no sé dónde ponerlo, en un pedestal, ¿no? Y así con cada una de las obras, ya no solo de Sol, sino de Libre Albedrío. ¿Cuál será el siguiente? Pregunto yo. Uy, pues... ¿En qué estamos pensando Es ahora? que tenemos una pedazo de sorpresa Eso es ¿Con qué letrita? ¿Solo con qué letrita? con la K. Con la K. sí, O con la J también podría ser. también. Estáis Bueno. deseando contarla. Estamos- esta sorpresa. Sí, pero todavía no Reventando. podemos. Es como... Todavía no se puede. Estamos reventando que no podemos, de verdad. Vale, ¿para cuándo tendremos esa confirmación más? Pues o ahora, menos? para Pronto. junio, Junio. muy Ya prontito, mismo, muy ¿no? prontito. Ya mismo, vale. Si queréis puedo hacerme un Cayetana Guillén del Cuervo, ¿vale? Venga. Os suelto la información así como que no me entero de las cosas. Ay, no, yo sí que andaba por aquí y vengo y lo suelto. Paula lo sabe todo. Paula lo sabe todo, todo. Sí, sí. Bueno, Paula, agenda, porque tú decías antes de empezar, oye, no tengo nada que contar, tienes mucho que contar también. Tienes una agenda repletita esta semana, ¿no? Esta Bueno, semana cada viene semana, cargada. pero esta semana. Sí, pero esta semana viene cargada porque además tenemos un evento súper importante Ujú. aquí en Almería. Bueno, súper importante, que a mí me parece de relevancia porque creo que es un festival precioso, que es el Murmura, Ujú. que se acerca este fin de semana a nuestra sierra, Sí. que va a recorrer los pueblecitos con música, y no solo con música, porque murmurar también murmuran las palabras. Oh, qué bonito. Así que contaremos cuentos. Y este año nos toca el precioso y pequeño pueblecito de Beires. Ujú. Y allí estaremos con mi violinista y mi guitarrista, Sí. acompañándonos con música. Este año vamos a ir un poquito en tono de jazz y contaremos cuentos inspirados en Nueva Orleans y en esa Guau. zona. Qué Toma Así que va a ya. ser Qué algo muy chulo. chulo. A Algo muy ver, chulo. fechas, horas, Eso, esto. claro. El que no domingo, el domingo. tenemos. Vamos para Estaremos arriba. el domingo por la Domingo. mañana a partir de las 11, creo que es. Mm. No lo tengo muy claro, ¿eh? Eso sí es verdad. Yo los horarios, Intentando abrir la yo y agenda los de horarios Murmura. no somos muy compatibles, Pero- pero creo que sí, que es a partir de las 11, 11 y media, y estaremos por allí, por Beires. Este año es diferente, no vamos a hacer una ruta por el pueblo, Ujú. estaremos en una de las plazas Sí. sentados.
y escuchando historias, murmurando Y historias. cuentos novedosos, ¿no? Sí, cuentos nuevos. Casi toda la sesión que llevo es nueva. O sea que bueno, a escuchar Avanzaros historias un poquito de algunos, solo un poquito. Mira, una de las historias Cuéntanos más bonitas, algo. una de las historias más bonitas no viene de Nueva Orleans, viene de Sudamérica y es un cuento muy antiguo, un cuento de la tradición que se llama Niña Bonita. Ujú. ¡Ay, Y- qué bonito! y ese Este es cuento- Claro, Rosana vamos a Faría Exacto. lo tiene ilustrado. Ese sí. cuento va a ser uno de los que participen acompañaditos un poquito de jazz. Esa niña negrita que quiere ser blanquita, pero que descubre que en ese negrito está toda la belleza Ah, que qué bueno. necesita. Qué Eso bueno. es un cuento de Care, por Sí. si alguien se lo quiere comprar. Yo aquí, Fíjate, la cuña publicitaria. Sol ha compartido con nosotros el proceso, cómo se enciende la bombilla, en este caso para este maravilloso trabajo, Guillermo del Toro, el niño que pactó con los monstruos. Ahora te pregunto a ti cómo, creo que te lo he preguntado en otras ocasiones, pero recuérdanos cómo fluye a la hora de pergeñar un nuevo cuento. Te tienes que dejar Paula llevar. Mandaria. Te tienes que dejar llevar por cosas. Por ejemplo, también estaré el viernes, creo que es en el Murek, contando los cuadros. Contamos los cuadros y te tienes que dejar llevar. En el archivo de historias que hay en la cabeza, de estar leyendo historias constantemente, porque nuestro trabajo de narradores es leer Sí. constantemente, tienes ahí un archivo, una carpeta que parece que está perdida, pero que de repente sale y se enciende en el momento que la necesitas, ¿no? Y cuando me llegó el violinista y me dijo, oye, que vamos a hacer jazz, que este año vamos a hacer un rollo jazz, dije, pues que me estás contando que todos los cuentos que me preparo son de Túnez. Y me dice, no, pero este año jazz, porque es que nos mola el guitarrista y a mí. Dije, ostras. Y entonces empiezan a venirte historias que te pueden evocar esa música y entonces te pones música y los cuentos van llegando. Los ves, los visualiza y tienen ese ritmo. Cada cuento tiene un ritmo. Y vida propia también, ¿no? Y una vida. Y la música, un gesto, un objeto, algo te activa ese cuento. Y en este caso va a ser muy guiadito por la música. Así que bueno, a ver qué tal. Maravilloso. A ver qué ¿Cómo tal. se llama el violinista? Gastón García. Gastón Sí, García, sí. vale. Y el Un guitarrista es saludo. Fran, Sí. que son de un grupo, no voy a saber decir bien el nombre, Calaveras y no sé qué, son de Berja. Es que no tengo buena memoria para los nombres. Si queréis lo busco y ahora le hacemos Sí, un poco de promoción. sí, contactaremos con ellos próximamente. Ahora tú haces de productor, aquí vamos Vale, conectando, perfecto. enganchándonos. Próximamente no se lo pierdan, tal vez pasen por aquí, por Días de Terror. ¿Vale? Y ya sabrán el nombre completo del Claro que grupo y bien dicho. Y mucho que contar esta semana y ya os libero. Sí, mucho ¡Nos que vamos contar. de festival! Llega el buen tiempo y nos ha Sí. apetecido pues irnos de fiesta, de Sí, festival. bueno, vamos a hablar de festivales de narración, que nadie se asuste, que no hemos cambiado de gremio. Vamos a hablar de festivales de narración, que además ahí Paula tiene mucho que contar siempre y bueno, pues nos va a dar todas las pistas de todos los festivales que son imprescindibles para este verano y hay que ir porque los que no hayan ido, quienes no hayan ido nunca, van a descubrir algo maravilloso y se van a enganchar al mundo de la narración oral. No hay que perderse ni uno. No, Ni no. nada. Y además aquí también tenemos. Claro. Paula va a Pues sí. hablar de todos. De todos. No se lo pierdan, 13 horas, lunes y luego en plataformas, ¿eh? Mucho Sí. que contar, como cada semana en Sintonía Candil. Sí, luego contamos cotilleos y Claro cosas, que sí. que no nos Sí. ponemos serias todo el rato. Y la última, Sol Ruiz, ¿a quién le dedica este Guillermo del Toro, el niño que pactó con los monstruos? Por cierto, en las mejores librerías ya, ¿no? Sí, en todas las librerías del mundo. Y en las otras, en todas. Y en las de fuera las del mundo buenas también. Y las de fuera del También. mundo y las extraterrestres. Marte. Las del más allá también. ¿A quién se lo dedica, Sol Ruiz? Bueno, A ver. este en concreto se lo he dedicado a mi madre, que la pobre, fíjate, que ha sido la que me ha inculcado la lectura, ha sido la que ha estado encima aportándome cosas y no le había dedicado ningún libro. Y este que en concreto además era fantasía, Ujú. a ella no le interesaba nada, o sea, porque mi madre no lee fantasía. De hecho, intenté que leyera El Señor de los Anillos y en el Pony Pisador dijo adiós. Pues yo hasta el pony, que Sí, ya sí, tiene ya era mérito. bastante para ella. O sea, ya Que me las aparece un primeras monstruo, páginas. es como, no lo entiendo, no sé lo que es. Y me gustó mucho su reacción, porque cuando terminó de leerlo, bueno, aparte de preguntarme, ¿todo esto es verdad? Me dijo, pues, ¿sabes que me han dado ganas de ver las películas? Ujú. Y dije, pues yo creo que el objetivo está conseguido. Y Total. se lo tenía que Totalmente. dedicar a ella. Pues enhorabuena, señora gracias. autora Sol Ruiz, señora editora, Gemma Sirvent, Libre Albedrío. Y teniendo aquí a Paula Mandarina, yo no puedo desaprovechar la ocasión para que abroche ella
natural, como solo ella sabe, ya digo, maravilloso libro. Espera que se sacan las gafas de cerca. Con los monstruos, estoy riendo. Nos ha traído el ukelele, que si no lo habría hecho. Cantando. Y Paula, Cantando. perdóname el atraco normal, pero es que teníamos que hacerlo. Ningún problema, Antonio, si el problema es la visión, no es otra cosa. Yo lo leo, el problema es que no veía las letras. Pues conozco a un niño al que le aterrorizaban los monstruos. Un día se armó de valor y decidió hablar con uno de ellos. Este es el universo fantástico del director de cine Guillermo del Toro, el niño que pactó con los monstruos. Ni una coma que añadir. Gracias, compañeras, enhorabuena. Gracias. Gracias.